el ser humano desde el punto de vista biológico, y una serie de situaciones que he atravesado y que todos han atravesado en la vida, en mayor o menor grado, que han sido a favor, para bien nuestro, y que todo eso han sido posible por la ocurrencia de detalles. Y cuando yo digo detalles, yo me refiero a cuestiones que uno no suele darle importancia. Pero yo pienso terminar estas palabras con las mismas palabras, repetir la palabra que voy a decir ahora. El motivo de todo esto es que yo estoy cada vez más convencido de que Dios es un Dios de detalle. No hay nada que sea pequeño en lo que nos ocurre a nosotros. Y de la manera menos, de la forma que uno menos piensa, Él cada día nos está diciendo a nosotros lo importante que somos para Él. Cada día nos está mandando mensajes para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros seamos capaces, primero, de seguirlo fielmente como Él es con nosotros. Segundo, de ser capaces de defender, de predicar la palabra, y sobre todo de ser testimonio de que Él está siempre ahí, de que Él es grande. ¿Podría pasarme la primera? Yo creo que a veces nosotros tenemos algunas confusiones, u otros tratan de confundirnos, pretendiendo convencernos muchas veces con interpretaciones caprichosas de que la Biblia tiene errores, hasta de que aún he visto casos de basándose hasta en la retórica, como de que no es verdad que la Biblia fue inspirada por Dios. Como que hay, como dije, contradicciones y como errores, vamos a decir, imperdonables mientras tanto. Y a lo largo de esta presentación, yo voy, aunque usando en la mayoría de las veces ejemplos o situaciones que no son, vamos a decir, literalmente hablando, no son exactamente del contexto bíblico y del contexto espiritual, pero la idea es que hagamos la analogía. Pero sobre todo cuando digo que una de las razones por la que me motiva esto es que yo creo que en la medida que nosotros hacemos conciencia de esos detalles, nosotros estaremos cada vez más convencidos de que Él siempre está con nosotros. Y como he dicho también, de que nos preparamos mejor. Y como resultado de todo eso, también a nosotros mismos nos amáramos más en la medida que nos conocemos más, pero sobre todo en la medida que somos obra de Dios. Para eso, insisto, yo creo que hay un conjunto de detalles que nosotros debemos tener en cuenta. Yo dije que había muchos datos en la historia, y yo no sé si podré llevar esta parte del mensaje claro, porque cada una de las situaciones que yo voy a referir, de alguna manera, en el marco bíblico, se dieron situaciones semejantes a esta, que es que nosotros la vemos como parte de la historia. No voy a tratar de ser lo más explícito posible. Este listado que hay aquí, con una excepción, es una serie de eventos bélicos. ¿Por qué cabe hablar de eso aquí?
si de lo que estamos hablando es de Dios, si de lo que estamos hablando es de la palabra, de nuestra condición de cristiano. Ya yo les dije hace un rato que yo creo que muchas en nuestra vida diaria se dan, y en el contenido de la palabra se dan muchas situaciones que nosotros podemos fácilmente establecer una analogía con la historia. Al fin y al cabo, todo para que podamos convencernos de que esa dualidad, esa dicotomía que se plantea de que por un lado de que es Dios o la ciencia, que eso no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo en todas las expresiones de la ciencia, en toda la historia, en la naturaleza, de un modo u otro se manifiesta la grandeza del Señor. ¿Qué significa, qué tiene que ver Sarajevo con eso? Sarajevo era una ciudad de lo que ahora era de Yugoslavia, ahora yo creo que se llama la República Serbia. En 1914, Europa estaba, la geopolítica europea era un poco diferente ahora. Existía lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro y existía la misma Alemania de ahora. El Imperio Austrohúngaro estaba formado por Austria y un país que ya no se conoce como tal, que era Prusia. Entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro había un acuerdo, como un convenio de defensa mutua. El heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, en una visita oficial que hacía a la ciudad de Sarajevo, fue asesinado. Ahora, ¿dónde cabe el detalle aquí? El conspirador era un grupo de conspiradores, pero el que tenía la responsabilidad de dispararle era un jovencito que todavía no había cumplido 18 años, era tuberculoso y la tuberculosis está muy estigmatizada, o sea, era como, lo pusieron a eso para que lo mataran porque como él era, no valía mucho. Bien, entonces, el muchacho cogió una granada, le lanzó una granada al carruaje donde iba el archiduque Fernando, que era que se llamaba, y la granada pasó por debajo del carro y explotó del otro lado e hirió a 2 de los guardaespaldas. Hasta ahora no hay detalle ahí. El archiduque quedó igualito. Pero se armó un reperpero, cerraron calles, etc. Y el archiduque decidió que él iba a ver a los heridos al hospital donde lo habían llevado. Como habían cerrado la calle que conducía directamente al hospital, dieron una vuelta y se fueron por otra calle. En esa otra calle, el tipo que fracasó en el intento, aquí se diría amargado, pero como frustrado, se había sentado en una cafetería como esa que abundan en Europa a beberse un café. Y resulta que el archiduque pasó frente a frente a donde él estaba. Y ahí él aprovechó y lo mató. Y el detalle lo tuvo el archiduque de ir a ver a ese herido. Y eso lo colocó en una situación que le produjo la muerte. Como consecuencia de eso, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se produjo como consecuencia de eso. La Segunda Guerra Mundial fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Las dos guerras más grandes que han azotado la humanidad tuvieron su origen en un detalle. Y hay más detalles, pero no nos vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Pearl Harbor, 1941, la aviación japonesa destruyó la base de Pearl Harbor en Hawái, porque esa era propiedad originalmente de ellos, los americanos se la habían quitado y ellos le declararon la guerra para recuperar eso.
Resulta que en los códigos de guerra antigua, y sobre todo Japón, que es una cultura muy, muy honorable, no se podía atacar a un enemigo sin declararle la guerra. Japón le había enviado un telegrama, que era lo que se usaba en ese tiempo, al gobierno de Washington, diciendo que a partir de las 7 de la mañana le declaraba la guerra. El detalle fue que Japón decía las 7 de la mañana de ellos, pero las 7 de la mañana de Japón eran la 1 del día de Estados Unidos. Entonces ellos atacaron a Estados Unidos 6 horas antes de la hora que le habían declarado la guerra. Entonces, por esa razón, cuando el gobierno japonés entendió eso, se retiró, y por eso los japoneses no ocuparon a Hawái en esa guerra, por una cuestión de honor, un detalle, una diferencia de hora. Nagasaki, segunda bomba atómica, ¿por qué? Nagasaki no era la ciudad que iba a ser bombardeada. Nagasaki fue bombardeada por el detalle de que la ciudad, que creo que era Okinawa, que originalmente iba a ser bombardeada, estaba muy nublado, entonces los pilotos no veían para lanzar la bomba. Y se la lanzaron a Nagasaki, que fue lo primero que encontraron. Una bomba atómica debido a que estaba muy nublado. Un detalle. Hay una serie de películas que se llaman el caso del tren Pelham. Hay varias películas. ¿Por qué yo menciono eso? Porque en una de esas películas, no sé si ocurrió en la realidad, había un detalle muy, muy significativo. Fue un tren que se descarriló por un problema técnico, no había forma de parar el tren y el destino final de todos los que iban ahí era morirse. A lo largo de toda la película se ve una muchacha, se ve muy en el fondo, no se enfoca en la cámara en ella, pero se ve una muchacha que se mantiene orando todo el trayecto, todo el mundo asustado, tratando de salir, y había una muchacha orando. Al final, antes de chocar el tren se detuvo, y todavía esa gente está buscando cómo fue que el tren se detuvo, porque nadie arregló la avería. El tren se detuvo solo. Si uno ve, yo por lo menos pienso que fue la oración de la muchacha, pero nadie se estaba fijando en eso. Pero por supuesto eso no es aceptable, entre comillas. Que fue un milagro. Ellos sí habrán cogido el mérito, que logramos parar el tren, pero ahí para mí hubo un milagro y nadie habla de eso. El Yom Kippur, la guerra del 73, todos los sirios y los israelíes invadieron repentinamente a Israel el día de descanso, el día del Yom Kippur, y lo estaban acabando. Bien, ustedes saben, primero ataca la aviación y después el ejército ocupa por tierra. Todo iba bien para los sirios, pero quien lee esa historia ve, hay un momento en que se dice en que de repente, sin una explicación, porque no hay ninguna explicación, sin ninguna explicación, el curso de la guerra cambia y los israelíes que estaban perdiendo comienzan a ganar. Por ahí, en el lugar, en ese tiempo, algunos de ellos dijeron que fue un ángel, que hubo la intervención del Señor para cambiar el giro de la guerra. Nadie habla de eso, pero no hay una explicación. Incluso en el relato dice que hubo una tempestad, que hubo un ciclón. ¿Y quién ha dicho que en el Medio Oriente hay ciclones? O sea, que se describe un viento que cambió el giro de una guerra a favor del pueblo de Israel en un lugar donde esos tipos de vientos no se producen. Hay una serie de secretos muy bien guardados que podrían nutrir todo lo que estoy diciendo, pero de nuevo, no nos vamos a pasar todo el día. Ustedes saben que
cuando a un joven le da un infarto, difícilmente se salve. Una persona, mientras más edad, más posibilidad tiene de salvarse de un infarto, eso es raro. Pero ¿por qué es? ¿Por qué ocurre? Porque en la medida que las personas se van acercando a la edad que le da infarto, el corazón, el organismo va fabricando una circulación. El infarto es porque una arteria, una vena se cierra. El organismo va fabricando una reserva para que si se le cierra una, que la sangre pueda coger por lo otro. Eso es una curiosidad de la naturaleza, pero eso es también un detalle. Que el hombre desciende del mono, que Darwin dijo eso, mentira. Eso es una manipulación de la gramática. Darwin lo que dijo fue que el hombre y el mono venían del mismo sitio. Pero los evolucionistas, los que se oponen a la creación, dicen que Darwin dijo eso. Entonces, la teoría evolucionista. Si uno lo lee, ven que Darwin no dijo que el hombre descendía del mono. Por cierto, los monos son, esto a la gente no le gusta que se lo diga, pero el 98% de los genes del mono son igualitos a los de nosotros. Solamente hay 2% de diferencia genética entre los monos, sobre todo el orangután, que más se parece. Y ese detalle de un 2% es que hace que el hombre hable, que el hombre, el ser humano, que hable, que camine derecho, que tenga 5 dedos en la mano. Los monos tienen nada más 4. Dicen por ahí que los monos también hablan, pero no hablan porque si hablan lo van a... Pero ustedes ven que la diferencia, una diferencia tan grande está en un detalle. Hay 2 de 100, 2 detallitos que no son iguales y eso establece la gran diferencia entre nosotros y los demás animales, sobre todo los primates. Algunos dichos, cuando en Hechos 9:7 se habla de lo que pasó con Saulo cuando iba rumbo a Damasco, que eso fue una alucinación, que fue una crisis epiléptica, algunos del punto de vista psiquiátrico, no, eso es lo que se llama una disociación, etcétera. ¿Por qué? Y aquí viene el detalle médico, ¿por qué ese argumento no es válido? Porque toda la gente que iba con Saulo oyó la voz y vio el resplandor. Cuando es que la gente se vuelve loco y tiene una alucinación, nada más la oye la persona. De modo que desde el momento en que la Biblia nos dice que los demás escucharon y vieron, eso eso es la mejor prueba de la naturaleza no terrenal de eso. De manera que no vengan con el argumento, no, eso fue una crisis epiléptica o cualquier cosa, porque ese detalle médico, y además después de una crisis epiléptica la persona queda como con mareo, como dolor de cabeza, pero eso es por minutos u horas. Saulo pasó varios días ciego, que algunos dicen, no, pero fíjate, eso es una secuela. La diferencia está en el detalle de que lo que a Pablo le ocurrió después de eso no duró muchísimo más y no tenía todas las características de lo que ocurre después de una crisis epiléptica, de manera que vayan con ese disparate a otra. Así, en cuanto a las posesiones que aparecen en la Biblia descritas, también algunos dicen que eso son crisis epilépticas o también posesiones. Posesiones en el sentido de la posesión tiene una interpretación psiquiátrica también, pero conociendo uno las características desde el punto de vista médico de cada una de esas condiciones, se da uno cuenta de que no es verdad, de que en cada uno de esos fenómenos había algo que no era explicado terrenalmente. Recuerden que dentro de las motivaciones yo dije que yo creo que conocimiento de estos detalles es importante porque uno aprende a defender y a convencerse uno más de que lo que dice la palabra es lo que es verdad, que no puede ser rebatida por argumentos
humano, científico, médico o como sea. Hablamos, Carlos y Polonia, cuando venían, de algunas cuestiones de la época actual. Eso de que la homosexualidad, LGBT como se llame ahora, de que eso es una conducta completamente normal y mi juicio no es moral. No es un juicio moral. No es que a mí yo esté o no de acuerdo con eso. Pero los argumentos que se utilizan para decir que eso es normal están muy prejuiciados por un detalle. La mayoría de la gente que participó en ese comité donde se decidió eso eran homosexuales. ¿Qué iban a decir? Yo no estoy hablando de la Cámara de ahora, ¿verdad? Si la mayoría eran homosexuales, podían emitir un juicio neutral. De manera que eso está prejuiciado. Que las iglesias hacen bulla, que hay que controlarla. Hubo una vez, hace poco, un proyecto de ley para controlar las iglesias. ¿Y por qué en el proyecto de ley no incluyen los colmadones ni la bocina que están en la calle, ni la discoteca haciendo ruido la noche entera? O sea, el detalle es que estadísticamente esos lugares son más emisores de ruido. En un barrio hay menos bulla por una, si se puede decir, por una iglesia que la que hay por un colmadón, pero la ley va como si fueran más los problemas de ruido causados por eso. Que en la Biblia hay contradicciones, que a veces dicen la misma, en una parte dice una cosa y en otra dice otra. Todo lo que yo he puesto aquí es porque lo he oído. Parte de una experiencia, no es que lo que yo he extraído. Yo he buscado eso en la Biblia y me he enfatizado porque alguien lo ha utilizado como un argumento, ¿verdad? Ven acá, pero ¿fue Josué o fue quién lo del Mar Rojo? No, las aguas fueron separadas 2 veces, no una sola vez. Una cosa fue lo del Mar Rojo y otra cosa fue lo del Jordán, que a veces uno se confunde, como ven acá, ¿cuánto fue esto o fue lo otro? Y muchos lo que pretenden confundir más a uno, utilizando sofismas y falsos argumentos o una interpretación caprichosa de las cosas, si uno no tiene en cuenta el detalle, lo que aparentemente puede pasar desapercibido, uno comete una serie de errores de interpretación. Bastante lejos, uno en Éxodo, históricamente uno en Éxodo y otro en Josué, que nos dicen claramente que es. Aquí comienza, ¿saben la siguiente, por favor? Aquí comienza otro tema, que es la cuestión de que se argumenta, como que en la Biblia también hay una serie de prejuicios. Y una de ellas es que por qué, si Dios creó al hombre, si venimos de Adán y Eva, ¿por qué unos somos prietos, otros son blancos, otros son chinos, otros son amarillos? Eso tiene el detalle que explica eso, que sirve para callarle la boca, es que la diferencia en la piel, en el cabello, en el tamaño, etcétera, son producto de la evolución, son productos sobre todo del clima. Hay gente de color oscuro por el clima, que son los más satanizados, que tienen las mayores improntas. En la medida que la gente y así nos dice en Génesis, en la medida que las personas se distribuyeron por todo el mundo, van a aparecer más zonas que son más calurosas, zonas que hay más arena, más viento, y por eso los árabes, la nariz larga
de los árabes es una cuestión climática. Eso es la naturaleza creándole una defensa contra el viento. Y el color negro es una defensa del organismo contra el sol. De manera que no fue que se fueron poniendo así en la medida que fueron distribuyéndose por diferentes partes del mundo. En la antigua, todavía en algunos países, pero en la Biblia y en la antigüedad, los nombres se le ponían a las personas tanto por la procedencia, algunos por los padres, de quién eran, de dónde eran, pero también se le ponían color por a quién, por algo, o sea, se le ponían nombre por algo a que se pareciera. Cam, el hijo de Noé, el que se puso a hacerle bullying a Noé porque lo vio desnudo, el nombre de Cam significa negro. Y de Cus, su hijo, casi lo mismo, es tostado. Vale decir que en ese tiempo había gente de ese color. Porque de alguna manera le pusieron, o sea, la lógica nos dice que a esa persona le pusieron el nombre basado en eso. Pero, para aquellos que dicen que la Biblia es blanca, porque la Biblia no incluye, que no aparece un negro en la Biblia, aparecen muchísimos. Aunque esa interpretación que hice, aunque eso no nos sirvieran de ejemplo, pero de hecho es cierto que Cam es negro y Cus es tostado, que es casi lo mismo, pero el personaje que aparece en Hechos 8:26, el etíope era un negro, los etíopes son negros. Así que no me vengan a mí con que la Biblia no habla de negro. Los incluye, fíjense la connotación que se le da. Pero en ese tiempo y en esa época los negros eran menos. Y por eso no aparece más. Pero que no aceptemos nunca el argumento de que la Biblia también es racista. Quien lee Éxodo 25, 26, 27 y 28 se da cuenta de lo minucioso que fue el Señor en dar detalle. Nada era al azar, todo tenía una medida, todo debía hacerse siguiendo ciertas reglas. Así debe ser la vida de nosotros. Nada, por más pequeño que parezca, es casual, ni debemos dejarlos al azar. El Señor fue milimétrica, con una cronometría, una métrica perfecta. Todo tenía que tener una forma, todo tenía que tener un tamaño. No se podía salir de los esquemas. La analogía es, bueno, el Señor tiene en cuenta y traza las pautas de cómo debemos ser nosotros en cada aspecto de nuestras vidas, y uno no se puede salir de esos límites. Ustedes se imaginan toda esa gente en el desierto. La parte higiénica de eso. El Señor también tuvo en cuenta eso, y hay una serie de detalles sanitarios que están contenidos en Deuteronomio 23, en 14, que nos dicen que Él tuvo en cuenta hasta eso. Él tiene en cuenta hasta la hora en que hasta el hecho de que nosotros debemos bañarnos todos los días. No hay ningún detalle que se le escapa. 5 pajarillos, diminutivo, eso es, hasta los pajarillos son importantes, hasta eso lo tenemos en cuenta, hasta eso están en la palabra. De todo lo que tenemos, ¿sabían ustedes que lo único que el cuerpo humano tiene 2 partes que están muertas? Todos ustedes tienen algo en el cuerpo que está muerto, o sea que no tiene vida. No se asusten, son las uñas y los cabellos. Por eso se cortan y no duelen. Entonces, pero fíjese, Él tiene en cuenta hasta eso, hasta los cabellos. Y la cantidad enorme de pelo que tiene cada uno, Él lo tiene contado y Él sabe cuántos son. Insisto, no hay detalles que se le escapen.
Si en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso dice mucho. Hay un pasaje que se repite mucho y un acontecimiento en la vida de Jesús que se repite mucho. Estaba en medio de una multitud y en esa multitud alguien lo toca. Si una persona dentro de una inmensa multitud lo toca y él se da cuenta, se dio cuenta de un detalle. ¿Quién me tocó? De nuevo, dentro de los miles que habían, uno fue importante. Pues yo estoy seguro que ahí todo el mundo estaba tocándolo. Eso tiene, que veo que se usa mucho esto, tiene una significancia histórica, un significado histórico-cultural. ¿Por qué se menciona tanto lo de la mujer del flujo de sangre? Es que en ese tiempo y todavía en algunas culturas, sobre todo del Medio Oriente, sobre todo del mundo islámico, durante el periodo menstrual la mujer era considerada inmunda. Y se supone que esa mujer no debió haberlo tocado. Todos estamos seguros que desde que ella lo tocó, él sabía lo que pasaba con ella. O sea, de nuevo, se supone que ella tenía prohibido hacer eso, que la cultura no le permitían hacer eso, los hábitos, las normas de ese tiempo. Y él la hizo y él no tuvo reparo en que ella estuviese en una condición que esa cultura considerara como que era inmunda. Ese detalle fisiológico, caprichosamente convertido como si fuera un pecado, algo indebido, él no lo tuvo en cuenta. Hay otra cosa dos otros detalles que tienen que ver un poco con eso en el contexto del Nuevo Testamento. Una vez me dijo uno, ¿y qué es eso cuando la cuestión de los perros, cuando sacaron los demonios, perdón, de los perros, no, de los cerdos, cuando sacaron los demonios, ahí dice, cerdos pacían. Pacer quiere decir como comer pasto. Entonces, ¿quién ha dicho que los cerdos comen pasto? O sea, pero resulta que esos son lugares donde hay palmeras. Las palmeras tiran sus semillas y los cerdos comen palmeras. O sea, los cerdos podían estar paciendo ahí, pero no necesariamente comiendo hierba, sino podía ser comiendo los frutos de las palmas. A los cerdos los sacaban a comer eso. Así es que no se acepta la cuestión de que hay una contradicción, de que eso es un disparate, porque ¿quién ha dicho primero que en el desierto, que en esos lados no hay pasto, y segundo que los cerdos comen pasto? No era eso, era que en esos ambientes, en esos lugares había palmeras y los cerdos se alimentaban principalmente de eso. Y otra cosa que dicen algunos, eso lo he oído yo actualmente, incluso en mi iglesia, gente, ¿y por qué es que hablan tan mal de los perros en la Biblia? Como si yo fuera perro, como los perros, en ese tiempo, los perros eran como los ratones. Todavía en esa parte de la historia, los perros no estaban domesticados, vivían en los alrededores de la ciudad, metiéndose en las ciudades, en las casas, a acabar con todo. O sea que no es que los perros estaban en desgracia, sino que el perro era igualito que un ratón, que era así despreciable, no domesticado y que molestaba muchísimo y transmitían enfermedades. De manera que no hay ahí en eso ningún tipo de equivocación, ningún tipo de error, sino que hay que verlo en el contexto histórico. Lo mismo que decía de los panes y la multiplicación, de la apertura del Jordán y del Mar Negro, del Mar Rojo, también se aplica la multiplicación de los panes, que si uno lo analiza, está claro que fueron dos veces en dos situaciones diferentes, de manera que es inaceptable que eso es una contradicción, que en una parte dice 4,000 y en otra dice
5.000. Yo sé que ustedes saben esto, pero en mi trabajo incluso yo muchas veces tengo que decirle a la persona lo que saben. Entonces, posteriormente, por si alguien dudaba de eso, viene en Marcos 8, 19, 21, cuando él menciona los dos eventos en uno solo. Todo el que es médico, para aquellos que dicen que a lo mejor Cristo no murió en la cruz, que lo pusieron ahí y él se salió, suponiendo que él hubiera tenido fuerza para mover esa piedra, que era una piedra bastante grande, la movían varios hombres, la que tapaba el sepulcro, resulta que hay un detalle que los médicos, desde que lo leemos nos damos cuenta que él estaba muerto cuando bajó. Fue que cuando una persona tiene una herida, sale la sangre se coagula, en este caso se acumula dentro del cuerpo porque no toda la sangre salía. Si sale agua, el agua sale después que la sangre se coagula, y la sangre la sangre coagulada dentro es indiscutible, es una prueba irrefutable de muerte. Si él no hubiera estado muerto, eso que dice de que salió sangre y agua no hubiera sido así. Si salió agua, ese detallito médico quiere decir que él estaba muerto. Ya no se preocupen, vamos terminando. Entre el Salmo 23 y Hebreo 11:1, yo esto lo menciono porque nosotros generalmente, siempre que hay un entierro, siempre que hay algo, el Salmo 23 sirve para eso que lo usan, pero el Salmo 23, si ustedes lo analizan bien, es más bien una apología a la fe. La persona espera, todo lo que espera, todo lo que está seguro que viene. Yo lo creo que se acomoda bastante a la cuestión de un reforzador de la fe, igual que el Hebreo 11:1, que simplemente nos explica lo que es la fe. Y ustedes se imaginan llegando allá arriba donde San Pedro y que se equivoquen al escribir lo que le toca y pongan la coma, el detalle de la coma donde no es. Y si no, tú vas para el cielo, no para el infierno, si se pone la coma después del cielo. Pero si se pone después de no, para el cielo no, para el infierno. Las mismas palabras, la misma oración y el detalle de dónde se puso una coma. La coma es el detalle. Yo sé que allá arriba la cuestión no es de gramática, pero creo que sirve para ilustrar. También escuché esto en medio de, esto fue en un diplomado, hablando de la fornicación y la masturbación. Uno que era la profesora era una persona cristiana, pero uno de los participantes, buscándole la quinta pata al gato, decía que eso había que interpretarlo bien. Porque en 1 Corintios 6:14, mas el que fornica contra su cuerpo peca. ¿Verdad? Esa persona cogió esa oración y le puso la coma después de la palabra cuerpo. Eso se refiere solamente a la masturbación. Eso no es ninguna fornicación, porque dice que fornica contra su cuerpo. Lo que dice la palabra es que quien fornica está pecando contra su cuerpo. Ustedes le quitan la coma, le ponen la coma en otro sitio y dice lo que no es. Bien, y ya hablaba alguna otra cosa de la gramática, pero ya sí, cuando nosotros utilizamos el nombre de la palabra del Señor, si nos referimos a Dios es con mayúscula,
Si nos referimos a Él, Él va con mayúscula. Y si nos referimos a Dios, es al único Dios. Debe ser con mayúscula. Se supone que lo de gramática no iba, pero esto es un detalle. Ahora, yo dije que iba a terminar para obedecer a los numeritos con eso de que Dios es un Señor de detalle. Una anécdota, y hoy los libré de anécdotas, porque yo utilizo mucho las anécdotas, pero no quería alargar el tiempo. Pero hace poco tiempo, nosotros en la casa tenemos 2 tanques de gas. Había que abrir uno, se acabó uno y había que abrir el otro. Y va la esposa mía y trata de abrirlo y no puede. Fue la muchacha que nos ayuda en la casa, tampoco pudo. Y me llaman a mí para que yo lo abra. Ella juraba que yo podía. Yo trato de abrirlo y no puedo. Y la esposa mía y dije, más, en el nombre de Jesús yo lo voy a abrir. No tuvo que hacer ni fuerza. Molestar a Dios, entre comillas, para que le ayude a uno a abrir un tanque. Pero eso es una cosa pequeña y funcionó. O sea, es que es en todo que Él está, no hay cosa pequeña para Él. Así que tengámoslo en cuenta. Cuando vamos para la iglesia, pidámosle un parqueo. Él también se encarga de eso. Sí. Y lo encuentra, ¿verdad? Sí, bueno, pues que el Señor le bendiga y muchas gracias. Claro que sí.